going to talk about something tonight. I hope you have your Bibles. Espero que usted trajo su Biblia. I may not quote all these scriptures, but I'm going to throw them out there, and you can go back and read them, because the Bible says that you should search the scriptures daily to see what the preacher says is true. Debemos siempre hacer lo que dice la Biblia, escudriñar las Escrituras para asegurarse que lo que el predicador está diciendo realmente está conforme a lo que dice la palabra de Dios. And that was a group of people called the Bereans, and they were examining what Paul said of all people to see if what he said was true. Había un grupo de cristianos que estaban en la región de Berea, y la Biblia nos dice que ellos estudiaban y escudriñaban las Escrituras para asegurarse que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo estaba escrito. And I'm going to talk about something tonight nobody likes to talk about anymore. They don't like the word. They like to do it. They like to do the word, but they don't want to hear about it. Y voy a hablarles de una palabra que la gente disfruta hacerlo, pero no les gusta hablar de eso. And that word is sin. Y esa palabrita es pecado. What is sin? ¿Qué es el pecado? Are you judging me? ¿Me estás juzgando? How dare you judge me? Who do you think you are? ¿Por qué Calling me me juzgas? a sinner. No, well, I'm not calling you a sinner. ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué me llamas pecador? Bueno, yo no te estoy llamando pecador. The Bible is. La Biblia, Dios te está llamando pecador. But he doesn't just say that and burn you to a crisp. He's got a plan. Pero Dios no te dice pecador y te deja ahí solito para que te quemes. Dios tiene un plan. And we're going to go through this, starting in the Old Testament, going through the New Testament. And it's interesting, the doctrine that Christians are supposed to believe is in the New Testament. But the examples of human beings living out a faith is primarily in the Old Testament. It's very interesting. Y es muy interesante como ver que el Nuevo Testamento nos enseña la teología de nuestra salvación. Pero el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de personas que vivieron en fe lo que la Biblia nos está enseñando. And when we look at sin, there's three words you might want to identify with the process of sin. Footholds. Cuando miramos el pecado, hay palabras que es importante que sepamos. Okay. What is that in Spanish? Foothold sería como un parador de puerta, algo que tú utilizas para que la puerta no se cierre. So you just let them in a little bit, then you get a stronghold, and then you end up in slavery. El stronghold es como una fortaleza, como algo que te amarra. And the last one? Slavery. Y la última es esclavitud. Jesus said, whoever sins El que is a peca, slave to sin. el que peca, dice Jesús, es un esclavo del pecado. So where did sin come from? Where does sin come from? ¿De dónde sale el pecado? Why can't I be perfect? ¿Por qué no puedo ser perfecto? ¿Por qué tú no puedes ser perfecto? Well, Paul looked at his own life and he said, that which I want to do, I don't do. Cuando el apóstol Pablo estaba mirando su propia vida, él dijo, lo que quiero hacer, no hago. He said that very thing that I hate to do, that's the thing I find myself doing. Y lo que detesto hacer, eso es lo que hago. And then he says something a lot of us have said, oh wretched man that I am. Oh wretched man that I am. Who will deliver me from this body of death? Y luego Pablo dice algo que probablemente cada uno de nosotros decimos de nosotros mismos, aun si lo hacemos con diferentes palabras. Él dijo, qué horrible soy. ¿Quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? And you can't have sin without choice. Usted no puede pecar si usted no tiene la libertad de elección. So God had two choices. I'm going to make everything run smoothly, and I'm just going to create a bunch of beings that are going to just bow down. I'm going to push a button, and they're going to do whatever I say. Dios tenía dos opciones de cómo iba a crear a nosotros, los seres humanos. Dios pudo decir, voy a crear un mundo sin ningún tipo de problema, donde todos los hombres me van a adorar, nadie va a tener la opción de hacer nada diferente. Los voy a crear a todos para adorarme y el mundo va a ser un paraíso eterno. Or God decided, I'm going to take a risk. Pero Dios decidió por la opción 2. Dios dijo, voy a tomar un riesgo. I'm going to create beings that have a choice. Voy a crear seres humanos que van a tener un poder de elección. And they're going to choose my way or their way. Y ellos van a elegir o mi camino o el camino de ellos. And, you know, this becomes very clear very early in life.
that we are the center of our universe. Y bien temprano en nuestra vida, nosotros realmente nos creemos que somos el centro del universo. I want what I want, and I want it now. Cuando somos chiquitos decimos, yo quiero lo que quiero y esto es lo que quiero y lo quiero ya. Mommy, how fast can you jump and how high? Mamá, ¿qué tan rápido y qué tan alto puedes saltar para mí? That's the way it is from the very beginning, and we gotta like discipline that. Y así es desde el principio y nosotros los padres tenemos que disciplinar y ayudar a nuestros bebés para que ellos vayan comprendiendo que no es así siempre. And that's the way we are with God. God wants, I want you to do what I want you to do. Pero aún nosotros los adultos somos idénticos con Dios. Le decimos, Dios, esto es lo que quiero que hagas y quiero que lo hagas ya. And if you don't, Y si tú no lo haces, Dios, well, I'm not gonna follow you. No te- I don't like that. si no lo haces, ya no te voy a querer, ya no te voy a seguir. And that's the story of the human race. Y esa, señoras y señores, es la historia de la raza humana. Don't touch that tree. No toques ese árbol, Well, snake comes along, Ah. slithering. pero viene la serpiente. A few years ago, my daughter was in a musical, and there were two characters, Mr. and Mrs. Snake. Hace unos años hacia Victoria estuvo en un musical y habían dos personajes. Uno era el señor Culebra y ella era la señora In Culebra. a lot of folk tales, the snake is very prominent. Y hay muchas leyendas donde la figura de la serpiente es muy prominente. There are actually people in ancient times that actually worship the Y snake. en tiempos antiguos, inclusive había personas que adoraban a la serpiente. Why is that? ¿Por qué es esto? Because the story in Genesis is true. ¿Por qué? Porque la historia en Génesis es una historia verdadera. This idea of a reptilian, snake-like, whatever it was that appeared to them, tempted them, and they said, you know what? That doesn't sound too bad what he's telling us. Esta figura reptil que tentó a las personas, que tentó a la gente en el Edén, es muy cierta y por eso se identifica de esa manera a través de los siglos a la serpiente como una figura de tentación. La serpiente que le dice al hombre, que le dice a la mujer, ¿tú sabes qué? Eso que Dios te está diciendo que no hagas no es tan malo. And, you know, God told him, hey, you touch that tree, you're going to die. Y Dios le dijo a Adán y Eva, hey, si tú tocas ese árbol, vas a morir. But the snake said, you're not going to die. Pero la serpiente dijo, "Psst, And Adam No te vas a morir. Adam and Eve probably looked around and said, no, I don't see anything dying around here. y Adán y Eva, Everything's alive. Nothing Adán y Eva dies here. miraron alrededor y dijeron, "Psst, aquí nada se está muriendo, yo no creo que haya ningún problema. Everything's perfect. Todo está perfecto. I'm not so sure what God said is true. Ay, yo no estoy seguro que lo que Dios dice es verdad. Let's put God to the test. Vamos a probar a Dios. So the one thing he asked them not to do, they went ahead and did. So, precisamente eso que Dios les dijo que no hicieran, ellos fueron y lo hicieron. They made a choice. Tomar una decisión. God took a risk, Dios tomó un riesgo and they failed the test. y ellos fallaron la prueba de Dios. And here we are, Y aquí estamos, however many thousands and thousands of years it is later, miles y miles y miles y miles de años después, making the same choices. y seguimos haciendo la misma elección. Here's the Ten Commandments. Aquí están los 10 mandamientos. Have a look at them. Vamos a mirar los 10 mandamientos. Make up your own mind. Tome la decisión. And guess what? We all fail. ¿Y sabe qué? Todos fallamos We all fail. porque ninguno de nosotros obedece los 10 mandamientos todo el tiempo. So let's look at the very beginning. Let's go through this. So, vamos a ver esto. Let's look at Cain. Okay? Vamos a mirar a Caín. We know Adam and Eve disobeyed God. What about their children? Primero empezaron Adán y Eva, pero vamos a ver qué pasó con sus hijos. Well, there was Cain and there was Abel. Estaba Caín y estaba Abel. Abel did what God wanted him to do, Abel hizo lo que Dios quería que él hiciera, but for some reason, God wasn't totally pleased with what Cain did. pero Dios no estaba agradado con lo que hizo Caín. So it says the Lord looked with favor on Abel and his offering, Dice que el Señor miró con favor, con gracia la ofrenda de Abel. but on Cain and his offering, he did not look with favor. Pero a Caín y a su ofrenda no lo miró con favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Y como resultado de esto, Caín se puso bravo. If you're angry, Si usted está disgustado, sin isn't far away. el pecado está bien cerca de usted.
And that's what it says. And then the Lord said to Cain, Yes, why are you angry? Y el Señor le dice a Caín, Caín, ¿por qué estás bravo? Why is your face downcast? ¿Por qué estás deprimido? If you do what is right, Si tú haces lo correcto, won't you be accepted? no serás aceptado. But if you do not do what is right, Pero si no haces lo correcto, sin is crouching at your door. el pecado está acechando tu puerta. It desires to have you, but you must master it. El pecado desea controlarte, pero tú puedes dominarlo. So Cain Así es que Caín, had a choice, just like Adam and Eve did. Caín tenía una elección, Caín tenía un poder de decisión, justo como Adán y Eva. God said, Cain, Dios le dijo, Caín, you're angry. ¿estás bravo? I'm telling you right now, if you stay angry, sin will have you. Te estoy diciendo ahora mismo, Caín, si sigues bravo, el pecado te va a dominar. It will control you. El pecado te va a controlar. And we know the rest of the story. Y nosotros sabemos el resto de la historia. The first murder in human history. El primer asesinato en la raza humana. Because someone wouldn't listen to God. Porque alguien decidió no escuchar a Dios. All right. Something it's occurred to me recently is Noah. Noah, the Bible says Noah was a righteous man. La Biblia dice que Noé era un hombre justo. But after the flood, Pero después del diluvio, the Bible says Noah got drunk. la Biblia dice que Noé se emborrachó. Do you ever wonder? It's like, here we got a righteous man, and right after the flood, he goes and he gets drunk. ¿Usted se ha preguntado por qué un hombre que supuestamente era justo después del diluvio se emborracha? Does that make sense? ¿Eso le hace sentido? Well, think about this for a second. Piensa en esto por un If segundo. you had just seen millions of people wiped off the face of the earth, Si usted acabara de ver a millones de personas morir ahogados por toda la tierra, don't you think that would have been a little traumatic? ¿no cree usted que estuviera un poco traumatizado? Don't you think? I mean, I just watched God kill everybody that I could see. Yo acabo de observar, como si soy Noé, yo acabo de observar a un poco de gente morirse a través de un diluvio que Dios mandó. So when you go through trauma, A veces cuando pasamos a través de traumas, it does something to you. hace algo, tiene un impacto en nosotros. It makes you almost like a little whipped puppy. You know what I mean? Nos debilita. And you're just waiting for the next blow. Y estamos diciendo, uy, ¿de dónde viene el próximo golpe? And what a lot of people do is they find ways to make themselves feel better, to make the trauma go away. Y lo que muchas personas hacen para salir del dolor, para salir del trauma, tratan de hacer cosas para sentirse mejor. Could be alcohol, could be drugs, could be cigarettes, could be any number of A things. veces es alcohol, a veces son cigarrillos, a veces son drogas, puede ser una multitud de cosas. Sex, Sexo, you pick. usted coja algo. And that's one of the ways. If we go through trauma, we have to be very careful because we're in a weakened state. Así que And we're very vulnerable to sin. si usted pasa por un trauma, por una situación difícil, tenga mucho cuidado, porque en esos momentos somos muy vulnerables. And this is why we as Christians, when we come across people that we know have gone through trauma, we have to come alongside them. Y es por eso que como cristianos, cuando conocemos a alguien que ha pasado o está pasando por una situación traumática, en vez de juzgarlos y pegarle, tenemos que tratar de caminar al lado de ellos y And levantarlos. we need to listen to them and let them get it all out Es importante que los escuchemos, es importante que los dejemos desahogarse. and be there as the embodiment of God, of Jesus Christ, to just hug them, hold them, be a listening ear, and just show them God loves you Y in mostrarles, spite of what just happened to you. y mostrarles el amor de Cristo y demostrarles con nuestras acciones que Dios los ama, a pesar de lo que están pasando, que Dios los ama y que Dios tiene cuidado de ellos. Let's go to the story of Joseph. Vamos a la historia de José. Joseph is a story of jealousy. La historia de José es una historia de celos. Joseph was Jacob's favorite. José era el hijo favorito de Jacob. And it's interesting, listen to this. Y mire esto, This is a problem in every family. este es un problema en todas las familias. It says and this is chapter 37, verse 3. if En el anybody wants to capítulo read it. 37 de Génesis, Now Israel, or Jacob, dice, Israel o Jacob loved Joseph more than any of his other sons. amaba a José más que a todos sus hijos.
because he'd been born to him porque había nacido in his old age. mientras Jacob era un hombre ya anciano. And he made a richly ornamented robe for him, Y le hizo una bata de una multitud de colores, what's come to be known famously as the coat of many colors. una bata de muchos colores. And when his brothers saw that their father loved him more than any of them, Cuando sus hermanos vieron que su papá lo amaba a él más que a todos ellos, they hated him ellos odiaron a José and could not speak a kind word to him. y no podían decirle nada de una manera decente o amable. How many families does this occur in? There's always like this little favorite, Y right? sabe que eso pasa en casi toda la familia. Siempre hay alguien que es el favorito. And that one gets too much attention. Y ese recibe demasiada atención. And the others feel neglected. Y los otros sí se sienten que están siendo, se está haciendo negligente con ellos. And tension grows in the family. Y empieza a subir el nivel de tensión en la familia. And what happened here? His brothers sold him into ¿Y slavery. qué pasó con José? Sus hermanos lo vendieron, hicieron tráfico con él. Jealousy never has a good end. El celo, la envidia jamás tiene un buen final. One of the commandments is you shall not covet. Uno de los mandamientos de la Biblia es que no vamos a codiciar lo que tiene The otro. only reason you covet is because you're jealous of someone else. La única razón por la que codiciamos es porque tenemos celos de otra You're persona. jealous of something they have and you want it. Tenemos celos de algo que esa persona tiene y que nosotros queremos y no tenemos. And they were jealous of Israel's love for Joseph. Y en este caso ellos tenían celo del amor que Israel o Jacob tenía por su hijo José. So that's another sin, moving down the road. Ese es otro pecado. Now, what about David? ¿Y qué tal David? You know, David is so, there's so much you can say about David. Podemos decir tantas cosas de David. But I want to focus on something that happened in 2 Samuel, Pero quiero enfocarme en lo que Chapter sucedió en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. 2 Samuel chapter 11. En el capítulo 11 de Segunda de Samuel. This is very subtle. Esto es bien sutil, But listen real close here, pero okay? escuche con mucho detenimiento. In the spring, En la primavera, at the time when kings go off to war, en la época en que los reyes iban a pelear batallas, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. David mandó a Joab con todo el ejército de Israel. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. Ellos destruyeron a los amonitas y vencieron en Rabá, pero David se quedó descansando en casa. So the spring was the time kings went off to war. La primavera era el tiempo que los reyes iban a pelear batallas. David should have been out there with his army. A David le tocaba estar allá con su ejército. But David's like, you know what, I'm going to sit this one out. Pero David dijo, nah, voy a descansar. I've done this so many times. Yo he I'm just peleado- going to let my guys go take care of business. Yo he peleado I'm demasiadas taking it batallas. easy, Voy a right? dejar que mis hombres, mi gente se ocupe de eso y yo voy a descansar. So he was lazy. David se puso flojo. What happens when you get lazy? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos ponemos perezosos, cuando nos ponemos flojos? Nothing good happens. when Nada you get bueno lazy. pasa. Nothing good happens when you get lazy. Nada bueno pasa cuando nos ponemos flojos, cuando nos ponemos perezosos. So here's what happened to David, and we all know what happened, but I'm going to read it anyway. Todos nosotros sabemos lo que le pasó a David, pero lo voy a leer igual. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. Una noche Jesús se levantó de su cama y caminó por la azotea de su casa. And from the roof, he saw a woman bathing. So he's at the highest building in town, and he's looking down. And hey, there's this woman bathing in her backyard. Probably. Y David está en uno de los edificios más altos del pueblo y de su azotea él mira hacia abajo y ve a una mujer que está bañándose. So mistake number one, he's looking at a naked woman. Error número 1, está mirando a una mujer desnuda. Problem number two, the woman was very beautiful. Problema número 2, dice la Biblia que esa mujer era muy hermosa. So we got a naked woman. She's a beautiful naked woman. Tenemos a una mujer desnuda y ahora no solo es desnuda, sino que está desnuda y es hermosa. David was king, so guess what? He could do whatever he Y como wanted. David era rey, podía hacer lo que le daba la So gana. David sent someone to find out about her. David envía a alguien a averiguar sobre esta And the mujer. man said, "Isn't this Bathsheba?"
Y le dicen, señor rey, esta es Betsabé, the daughter of Eliam and the wife of Uriah. es la hija de Eliam y es la esposa de Uría el Eteo. And then David sent messengers to get her. Y David envía mensajeros a que le traigan a la mujer. He stays behind. He's lazy. Se queda atrás, es flojo. Satan's like, I got him. Satanás dice, lo agarré. Perfect setup. I got him. Perfecto escenario. David knew he could have whatever he wanted. David sabía que él podía tener lo que le daba la gana. So he sent for her. Así que dice, tráiganme a esa mujer para And acá. she came to him Y ella vino and he slept with her. y él durmió con ella. What's a woman going to do when the king calls her up to his fortress, ¿Qué right? iba a hacer una mujer en esa época cuando el rey la llamaba a su She's habitación? probably afraid. Probablemente tenía miedo de decir no. Laziness is another thing that's going to lead you to sin. Así es que right? la pereza es algo que nos va a llevar al pecado. All right. How about, this is an obvious one, resistance to God's will. ¿Qué tal cuando resistimos la voluntad de Dios? You know that you know that you know that you're supposed to do something Usted that sabe God's asking que you. usted You just sabe, know y it. usted sabe, está seguro que eso es lo que Dios quiere que usted haga. But you know it's going to be difficult and it's probably going to cause you pain. Pero usted sabe que va a ser difícil, usted sabe que le va a causar dolor. And the number one example of this in the Bible is Jonah. Y el mejor ejemplo de esto en toda la Biblia es el caso de Jonás. Jonah said, or God said, hey Jonah, Dios le dijo a Jonás, hey Jonás, I want you to go to the people I know you totally hate and despise. Quiero que And I vayas- want you to preach to them. quiero que vayas a ese pueblo que tú completamente odias y aborreces, la gente de Nínive, quiero que vayas allá y le prediques a esa gente. And Jonah's like, I'm out of here. Y Jonás dice, I'm on a boat. I'm going as far as I can away from y you. Jonás dice, Dios, yo no voy a hacer eso, yo me voy a montar en un barco y me voy a ir al otro lado contrario, fuera de distancia, porque eso que tú me acabas de mandar, yo no lo quiero hacer. And you know the story, right? He's in the fish, gets spit out by the fish. Esta es la historia, hay una tormenta, lo tiran bajo borda, se lo traga un pez, el pez lo vomita. So he's out of the fish. It's like, all right, God, I'll go do Sale it. del I'll go do what pez. you want me to do. Dice, ay, ok, Dios, ok, voy a hacer lo que tú me dijiste. So he goes and he says, this is his message. There's no message of mercy in Jonah's message. Y el All mensaje, y el mensaje de Jonás no es un mensaje de misericordia. 40 more days and Nineveh will be destroyed. Él les dice, en 40 días Nínive va a ser destruida. Jonah liked preaching that message. A Jonás le encantó predicar ese mensaje. But what happened? Pero ¿qué sucedió? Nineveh repented. La gente de Nínive se arrepintió. And Jonah's like, I knew it. I knew it. Y Jonás dice que yo sabía. I knew, God, that you were merciful. I knew this was going to happen. This is the very reason I didn't want to preach. Dios, yo sabía que tú ibas a hacer eso. Yo sabía que tú eras misericordioso. Y esa es exactamente la razón por la que yo no quería venir a predicar. And you know how the book of Jonah ends? ¿Y sabe usted cómo termina el libro de Jonás? Jonah's angry. Jonás está disgustado. So God said, are you angry? Why should you be angry? Y Dios le dice, pero Jonás, ¿por qué estás bravo? And Jonah says, I'm angry enough to die. And that's how the book ends. Y Jonás le dice a Dios, estoy suficientemente bravo que me quiero morir. Y aunque usted no lo crea, así termina el libro de Jonás. Not exactly the greatest prophet in the Old Testament. Este no es el mejor profeta del Antiguo Testamento. All right? Now, if you go on to the book of Proverbs, the book of Proverbs is filled with examples of people you don't want to be. Y el libro de Proverbios nos habla de mucha gente que nosotros no queremos ser como ellos. In Proverbs 5, 6, and 7, the father is warning his son about the wayward woman, the wayward wife. She'll seduce you. En la Proverbios 5, el padre le dice al hijo, evita a la mujer descarada, a la mujer ligera, a la mujer lasciviosa, porque te va a arruinar. And it's portrayed in such a way that you'll never forget. Y usted nunca va a olvidar la forma en que la foto o la pintura que se pinta de una mujer así. Another person that comes up over and over again in the book of Proverbs is the hot-headed guy. También el libro de Proverbios nos habla constantemente sobre personas que siempre están disgustadas, The que siempre guy están who's bravas. got a temper. Las personas que tienen un temperamento fuera de control. And there's warning after warning after warning. Stay away from that. Y hay advertencia tras advertencia tras advertencia. Mantente lejos de gente así que siempre está rabiosa. Because if you stay with that guy,
other people are going to think you're just like him. Porque si tú te quedas al lado de una persona completamente rabiosa, otra gente va a creer que tú eres igualito. So stay away. Mantente lejos de ellos. Next person that comes up a lot is the glutton. Y el proverbio también habla del glotón. And one of my favorite verses is, as a door turns on its hinges, so a glutton turns on his bed. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Proverbios, así como una puerta gira en su mancuerna, así de esa misma manera el glotón se mueve en su cama. So that's another one. Then, the nagging wife Y- appears over and over. Sorry, ladies. Over and over again. Just one verse. It's better to live on the corner of a roof than to dwell with a nagging wife. Sorry, Y la I didn't write it. I didn't write Y la it. Biblia, nobody's hurt. Okay. Her world. Oh, okay. Y la Biblia advierte que es mejor vivir en el techo de una casa que vivir con una esposa que te está sofocando todo el tiempo. So, and not to hammer home on the women too much here, Y no para darle muy fuerte a las muchachas, but you read the word and things just come into your pero head. usted lee la palabra y todo está allí. You gotta go where you gotta go. Usted tiene que ir a donde Dios lo guía. And we're gonna go to Genesis 21, Y en Génesis capítulo 21, and this is Hagar. esta es Agar. Hagar's got Ishmael, Agar tiene un bebé que se llama Ismael. Sarah's got Isaac. Sara tiene un bebé que se llama Isaac. So what happened? ¿Qué pasa? Starting in verse 8. Empezando en el versículo 8 del capítulo The 21. child grew and was weaned, and on the day Isaac was weaned, Abraham held a great feast. Dice que Sara estaba amamantando a Isaac y el día que Sara dejó de amamantar a Isaac, Abraham tiró una gran fiesta para él. But Sarah saw that the son whom Hagar the Egyptian had born to Abraham was mocking. Pero Sara notó que el hijo que había tenido la esclava, Ismael, estaba burlándose del niñito Isaac. And she said to Abraham, "Get rid of that slave woman Y Sara le dice a Abraham, haz que esa mujer se vaya de esta casa. and her son Ella y su hijo no son bienvenidos aquí. out of my house, Fuera de mi casa. for the slave woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac." Porque el hijo de una esclava nunca va a compartir en la herencia de mi hijo Isaac. And one of the things, you read the Old Testament, it's a mess of family relationships. Señoras y señores, el Antiguo Testamento es un completo revolú de relaciones familiares. There's hardly any father in the Old Testament that's a really good father. ¿Sabe usted If que- you seriously read it, there's not too many dads in the Old Testament that are actually pretty good. Si usted se fija en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en casi toda la Biblia, es difícil encontrar un buen papá. Two of David's sons tried to kill him. Dos de los hijos de David trataron de matarlo. Eli's two sons, God had to strike them dead. Los hijos de Elí, Dios tuvo que permitir que murieran. I mean, Abraham had Jacob and Esau. Look what happened there, Isaac tuvo a Jacob y Esaú, y miren lo que pasó allí. right? Was it Isaac? No, it was Isaac. Isaac. I'm sorry, Isaac. Yeah. So, I mean, all through the Old Testament, it's like getting a family right is not an easy thing. Manejar una familia, Because of sin. manejar una familia correctamente no es sencillo. ¿Y por qué? Por nuestro pecado. So God looks down from heaven, Así que Dios nos mira. sees all this stuff going Dios on, mira todo este revolú, todo este problema. and his heart is hurt. Y el corazón de Dios está quebrantado. And the Bible says God was grieved that he had made man. Y dice la Biblia que a Dios le dolió. Dios se arrepintió de haber creado al And the hombre. imagination of his heart was only evil continually. Porque dice que continuamente en la mente del hombre él estaba tratando de ver qué más maldad él hacía. And then through Jeremiah, he said, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Y a través del libro de Jeremías Dios dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y nuestra conciencia es perversa. So, I mean, this is what the human race has come to. En esto es que se ha convertido la raza humana. John talks about human beings dealing with the lust of the eyes, the lust of the flesh, Juan habla de que tenemos lascivia en nuestra carne, lascivia en nuestros ojos, the boastful pride of life. que tenemos demasiado orgullo en nuestro corazón. And James
describes exactly the process of sin. Y Exactly. el apóstol Santiago describe exactamente qué sucede, cómo es el proceso del pecado. He says in chapter 1, verse 13, En when tempted, el capítulo 1, versículo 13, Santiago dice, cuando somos tentados, no one should say God's tempting me. nadie debe decir que Dios lo está tentando, For God cannot be tempted by evil, porque Dios no puede ser tentado por el mal, nor does he tempt anyone. y Dios tampoco puede tentar a nadie. Hay otra persona que hace eso, no es Dios. But each one is tempted Pero cada uno es tentado when by his own evil desire, cuando a través de sus propios deseos pecaminosos and the word here is really interesting, he is dragged away and enticed. es arrastrado y es dominado por ese deseo pecaminoso. In other words, you're thinking about something, you're dwelling on something, and it's just going to drag you away. En otras palabras, si usted empieza a abrazar, a acariciar esos pensamientos pecaminosos lo van a arrastrar a hacer algo que usted se va a And lamentar. then after desire is conceived, it gives birth to sin. Y dice Santiago, y una vez que esos deseos han concebido el pecado, hacia allá nos van a tirar. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Y una vez que el pecado ha crecido en nuestras vidas, nos va a llevar a la muerte. The wages of sin is death, right? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, And the gift of God pero el regalo de Dios is eternal life through Jesus es Christ vida our Lord. eterna a través de su Hijo Jesucristo. So when we get to the New Testament, Jesus is constantly warning his disciples about all of this, about sin, about what it'll do. And he said, I've come to put an end to sin. I'm going to die so that sin can be dealt with. Sin can be put away. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús le dice a sus discípulos, hey, yo he venido para acabar con las obras del pecado. Yo voy a morir para darte vida eterna y para destruir las obras del diablo. What did John the Baptist say when he saw Jesus walking down from the cliffs? He pointed everybody up there and he said, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Y cuando Juan el Bautista, el primo de Jesús, lo mira, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. And he said, one of the greatest things in the Bible, he said, he must increase, I must Y decrease. Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe y que Jesús crezca. John knew what his calling was, and he knew when somebody greater was coming. Juan estaba clarito cuál era su llamado y se dio cuenta de que Jesús era más grande que And él. you know, I compare John to Jonathan in the Old Testament. Y yo comparo a Juan el Bautista mucho con Jonathan en el Antiguo Testamento. Jonathan was the heir to King Saul. Jonathan era el heredero formal de la corona del rey Saúl. But Jonathan saw David, Pero Jonathan vio a David and he knew the anointing of God was on David. y él reconoció la unción de Dios sobre David. And Jonathan stood back, Y Jonathan hizo así y se quitó del medio. and he knew that David was going to be king of Israel and not him. Porque él sabía que era David el que iba a ser el rey de Israel. Y no That él. is an incredibly difficult thing to do, to not be jealous of someone who has greater talents than you, and you let them take their rightful place. Es increíblemente difícil ver a alguien que tiene más talento que tú, más capacidad que tú, y quitarte para que esa persona haga lo que Dios la ha llamado. And you have to recognize what your weakness is. Debemos todos reconocer cuáles son nuestras debilidades. Someone greater has come along, and we are weaker than them. Es importante que cuando alguien que tiene más talento, más habilidad en un área específica viene, nosotros podamos reconocer eso y ser humildes. And it should make us look at ourselves. Debe hacernos mirar a nosotros mismos. Paul said in 2 Corinthians 10, he said, examine yourself to see whether you're in the faith. Pablo dice en 2 de Corintios 10 que debemos examinarnos para ver si estamos en la fe, Unless you have failed the test. para que no fallemos la And prueba. that's where the conviction of the Holy Spirit comes Y ahí es cuando viene la convicción del Espíritu Santo. And there's a difference between true repentance Y hay una gran diferencia entre verdadero and arrepentimiento false repentance. y el falso And arrepentimiento. the Bible talks about this. You are convicted of sin, which should lead to repentance, but it doesn't always lead Cuando to repentance. recibimos convicción de pecado, esto debe llevarnos a arrepentirnos, pero a veces no sucede.
2 Corinthians 7. Segunda de Corintios 7, And starting in verse 8. versículo 8. And it says, Paul had written a letter to them before and they were wounded about it. Pablo les había escrito una carta y ellos estaban heridos por And he esa carta. says, even if I caused you sorrow by my letter, I do not regret it. Y Pablo dice, aún si te causé dolor con mi carta, no me arrepiento. Though I did regret it, Me arrepentí un poquito, I see that my letter hurt you, but only for a little while. pero veo que mi carta, aunque te hirió, solamente fue por un corto periodo de tiempo. Yet now I'm happy. Ahora estoy contento. Not because you were made sorrow, No estoy contento por el dolor que te causé. but because your sorrow led you to repentance. Estoy contento porque el dolor que te causé te ha llevado a arrepentirte. They knew something was wrong here and it had to change. Things couldn't stay the Se way they dieron were. cuenta a través de lo que Pablo les había escrito que algo estaba malo en ellos y que tenían que cambiar. For you became sorrowful as God intended, and so you were not harmed in any way by us. Porque el dolor que sentiste fue algo que Dios permitió y no te dañé. When you're convicted of sin and you are led to repentance, that's a good thing. Cuando Dios te convence a ti de pecado y tú sientes dolor porque es Dios el que te está convenciendo de pecado, eso es algo bueno. Every single one of us should pray that the Holy Spirit convicts us to lead us to repentance. We should pray that. Cada uno de nosotros debemos orar que el Espíritu Santo continuamente nos traiga convencimiento de que debemos cambiar, de que debemos And then arrepentirnos. he says this, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. El apóstol Pablo dice que cuando nos sentimos mal, pero ese sentir mal viene de parte de Dios, eso nos va a llevar al arrepentimiento y ese arrepentimiento nos va a permitir tener una relación cercana con Dios. True repentance leads you to God. El verdadero arrepentimiento te va a hacer uno con Dios. You have to face your sin, Tenemos que confrontar nuestro pecado. face your God, Tenemos que confrontar ese pecado enfrente de nuestro Dios. and look to your Savior. Y tenemos que mirar a Jesús como nuestro The Salvador. Savior is the go-between you, the repentant sinner, and the Holy God. Porque es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que va a ser el intermediario entre nosotros y un Dios santo. I just want to read one psalm. Quiero leer un salmo corto. It's in Psalm 32. Es el Salmo 32. It's one of the great passages in the Bible, Es uno de los salmos más hermosos de la and Biblia. it describes what should be our continuous attitude, as Christians even, should be our continuous attitude before God. Y describe cuál debe ser nuestra actitud constante delante de nuestro Dios. It's an amazing psalm. Es un salmo maravilloso. And it says, "Blessed is he whose transgressions are forgiven, Dice, bienaventurado es aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas, whose sins are covered. cuyos pecados han sido cubiertos. Blessed is the man whose sin the Lord does not count against him, Bienaventurado el hombre cuyo pecado Dios no toma en contra de él, and in whose spirit is no y deceit. en cuyo espíritu no hay engaño. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long." Cuando yo estuve callado, mis huesos se envejecieron y yo me quejaba en llanto todo el día. When you are under God's heavy conviction of sin, Cuando it's not pleasant. estamos bajo la convicción de pecado de Dios, no es agradable. Have you ever felt this? For day and night your hand was heavy upon me. You ever felt this? The heavy hand of God? ¿Ha sentido usted la mano pesada de Dios? Porque el Salmo 32:4 dice, día y noche tu mano estaba pesada sobre mí. My strength was sapped as in the heat of summer. Mi energía estaba no existente como en medio del calor del verano. And we live in Florida. We know all about heat. Y vivimos en Florida, so sabemos qué pasa con el So el where calor. did this lead in? Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. Pero mire lo que dice el salmista, después de todo este dolor, dice, entonces reconocí delante de ti mi pecado y no cubrí más lo que estaba haciendo I mal. couldn't, like Adam and Eve, run from you in the garden and hide. Él no hizo lo que hicieron Adán y Eva, que corrieron fuera de Dios en el jardín del Edén. And I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you
forgave the guilt of my sin. Y dije, yo confesaré mi transgresión delante de Dios y tú vas a perdonar la culpabilidad de mi pecado. So that is where repentance from sin should lead you to God. Yes. It leads you to God. Y es en este lugar, es aquí a donde nuestro arrepentimiento debe guiarnos. Nuestro arrepentimiento debe guiarnos a Dios. So free will was given to man. Libertad de elección fue entregada a los It hombres. led to sin. Esta libertad de decisión nos llevó a pecar. God didn't give up on us. He sent conviction, Dios no se dio por vencido y nos envió la convicción. but it's supposed to lead us to repentance. Y esta convicción, este convencimiento de pecado debe llevarnos al arrepentimiento. Repentance leads to gratitude. Y ese arrepentimiento debe llenarnos de gratitud. And gratitude leads to love. Y esa gratitud debe darnos amor. And that is the greatest thing. God so loved the world. Y es que Dios de tal manera amó Dios al mundo, So loved the world. tanto amó al mundo, He didn't leave us in all this sin that we talked about. que no nos dejó en todo este pecado que hemos discutido esta noche. Took that burden off, Dios se llevó esa carga. laid it down, Dios cargó con esa carga. laid down his life Él entregó su vida so that we can live. para que pudiéramos vivir. And if anybody listening tonight has that burden, is now starting to feel that conviction, that heaviness, that's a good thing. Y si a través de este mensaje usted empieza a sentir esa convicción, empieza a sentir esa determinación de que usted no está viviendo como debe vivir, eso está bien que usted se sienta así. Whether you are a Christian or a non-Christian, Sea que usted sea un cristiano o no sea un cristiano. if you are feeling the heavy hand of God on you, that's a good thing. Si usted está sintiendo la mano pesada de Dios sobre usted, eso es algo bueno. Because God is pushing you toward repentance. Porque Dios lo está empujando hacia el arrepentimiento. Jesus said, unless you repent, you will all perish. Y Jesús dijo que a menos que nos arrepintamos, vamos a perecer. Repentance and faith in Jesus cannot be separated. El arrepentimiento y nuestra fe en Jesús no pueden separarse. It's repentance toward God and faith in Jesus Christ are the two sides of the coin of salvation. Los dos lados de la moneda de salvación es el arrepentimiento de nuestros pecados y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Father,